Le pego el prompt y a ver qué, ni lo voy a leer ni nada, y a ver qué nos da. Es mínima, ¿eh? Porque no quiero ahora montarme un Comic Zoom rápido, complejo, porque creo que la semana que viene voy a trabajar con la landing de UXFOMO, la nueva. Noté en Stitch, en Google Stitch, tanto bueno, en esta cuenta no, en la otra cuenta de Gmail básica, es que es un poco lento, comparado con otras herramientas que estamos usando últimamente. Pero los resultados son bastante interesantes. Bastante interesantes a la hora de idear, ¿no? Porque quizás diseños finales los encontramos ayer y en días anteriores en Figma Make, Google AI Studio y en Gemini 3. Vale, aquí tengo más o menos lo que le pedí. No es nada del otro mundo. Fijaros lo que hace aquí. Tenemos un H1, un contenedor y un texto. Aquí no tengo forma de... A ver. Pues, vale, sí. Quizás los paddings hay que ajustarlos un poco. Y tengo... Eso lo vamos a hacer quizás con otra cosa. Vamos a hacer directamente lo que queríamos. Ahora, llevarlo a Figma y se hace con... No sé si... no, esto se hace con More, copiar en Figma. Se copia y ahora sí me voy a Figma. Correcto. Estoy en Figma. Un archivo dedicado al P11, que es el P211, que es este. Pego. Vale. Fijaros. Aquí ya hay cositas. Lo primero que hice fue coger el frame, contenedor, y moverlo. Y ya cuando vi funcionar los auto layouts de la misma manera que funcionaban en la vista previa de Google Stitch, dije, ole, 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 Google Stitch copiando a Figma. Pero aquí vienen los matices. Mirad. ¿Qué palabra van a decir? A ver, mirad esto. Bueno, ya aquí se ve, os dais una idea. Pero mirad. Frametitis animal, pero animal. Porque cogemos solamente para esta cadena de texto, genera un auto layout con su padding. Para el H1 igual. Sí, sí, pone esa cara, Tomás. Otro auto layout sin nada en el interior para generar el espacio, es decir, un padding top. Esto tranquilamente se podría quitar y a este, bueno, no, y a este sí. A este elemento le ponemos un padding top, por ejemplo, perdón, padding top de 128, no sé cuánto tenía, más o menos. Y está. Y lo mismo para el espacio debajo del botón y para el espacio que va hasta el margin bottom del componente del bloque main, digamos. Así que por un lado me alegró que usara auto layouts, pero el tipo de construcción que tiene es un poco loca. De todas maneras, si me pongo a pensar, ojo que ese auto layout vacío lo he visto en varios diseñadores. Madre mía. Madre mía. Me lo creo, ¿eh? Pero bueno, decía, aunque peca de frametitis, como decimos, creo que es más fácil ir modificando y deshaciendo autolayouts en una construcción de esta forma que la que nos deja Figma Make, que tiene frames y a mí personalmente a la hora de redimensionarlos y manipularlos se me lía un poco la cosa. Teniendo autolayouts, entiendo que quitando piezas, todo lo que es el contenedor principal que los tiene dentro no se va a romper, con lo cual podemos tener un poquito más de control. Sin embargo, es un poco loco. Vale. Dicho esto, ya hemos visto cómo funciona el modelo Rapid copiando un diseño de Google Stitch a Figma. Entonces, aquí simplemente voy a poner
Google Rapid. Y ahora me voy a ir otra vez a Google Stitch, correcto. Y con el mismo prompt se lo voy a pedir, pero en el Pro. Un momento, aquí lo dejo, copio. Me vengo a cambiar el nombre del proyecto, no, vengo aquí. Nuevo proyecto, aquí directamente con el Pro. Las herramientas de Google Stitch las vamos a probar cuando trasteemos con la landing de UXFOMO, con la grande, no con la Coming Soon que estamos haciendo ahora. Porque he visto que tiene formas de ir iterando el diseño que nos devuelve el prompt, pero quizás de una forma un poco limitada. Me da la sensación. Lo probaremos. A ver, a ver. Mirad, mientras tanto, tengo aquí el panel de control de Hostinger, que por cierto, bueno, no hay pocas. Voy a poner. No lo voy a poner. Iba a poner el link todavía, pero no. Eso lo haré en otro directo. Decía, tengo el panel de control desde donde podemos acceder ahora mismo. No voy a hacerlo vía FTP ni nada. Voy a usar simplemente el editor de archivos. Y aquí tengo la carpeta public HTML. Y tengo un index que edité hoy simplemente con un texto bastante parecido. Bueno, el mismo texto que montamos en el landing, pero esto no tiene diseño. Mirad, si me voy aquí, desde vista general, creo que lo puedo mostrar. Veis que todavía no están configurados DNS, pero no, aquí no hay ningún dato que se me esté, no hay ningún dato delicado. Sitio web, no, aquí no es en archivos. Había una forma de darle a vista previa. Si no, lo dejo para después. Y administrador de archivos, era por aquí. Aquí. Era aquí. Digo, si no, no pierdo tiempo y... No, aquí no lo tengo. Otra vez, me voy aquí, ¿no? ¿Era aquí la vista previa? No. Nada. Vuelvo a Google Stitch y ya lo vemos luego. Este es el modelo Pro. Aquí hizo algo un poquito como... Mirad, puso una especie como de imagen, de logo. Aquí no tenemos el copiar para Figma, pero lo que sí tenemos es el de llevarlo a Google AI Studio, con lo cual lo voy a hacer ahora. Esto estaba en compartir, creo. No. Generate, Preview, More, Juan. Empezamos, Juan. No quiero variantes ahora. Edit. Sí, exportar. Ahora. Ok. Aquí no le voy a decir nada más que lo haga directamente a Google Studio. Me genera la caja, sigo en el workspace, correcto. Me genera, pega el diseño, pega el HTML que está construido en Google Stitch. Sí. Y vamos allá con el Gemini 3 Pro. No creo que haga mucha diferencia, lo va a hacer perfectamente igual, pero aquí ya sí le da un poco más de cariño a esto. Vamos a ver. Me puedo quitar los auriculares porque realmente no estoy escuchando nada. Tengo dudas de qué va a hacer Google Stitch con la landing de UXFOMO, que ahí hay mucho elemento. Está generando las piezas, UX Tip Card, está como creando componentes, ¿no?
Vale, lo hizo. Y bueno, esto va a estar bastante bien. Es muy simple, pero está correcto. Ya le pone el estado de folio over al botón. Está mucho mejor. Probado esto, voy a ir a mi Notion otra vez y voy a... ¡Uy! Y voy a buscar el prompt de... Bueno, no, me faltó una cosa, Juan. No me faltó nada. No lo puedo pegar en Figma. No me faltó nada. Me lío. Copio otra vez el prompt de la landing completa. Aquí sí va a haber chicha. Lo copio, me lo llevo a Google Stitch. Abro un nuevo archivo o uno nuevo. Lo pego. Y aquí directamente lo probamos primero con Pro y... No, lo voy a probar primero con Rapid para llevarlo a Figma a ver qué hace. Porque aquí hay mucha tela. Ahí se va a inventar más frases de contenido. Esto creo que es de hace un rato, ¿no, Tomás? No, es de ahora. Vamos a ver. Lamentablemente no puedo ver ni analizar imágenes para replicar diseños de forma exacta. Mi capacidad, bla, 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 bla. Ok. Hazlo como puedas. Se genera la landing con la descripción de texto. Ok. Pero en 40 segundos. Madre de Dios. No quiero 40 segundos. No quiero esperar 40 segundos. Voy a hacer una prueba. Dadme un momento que quiero probar. Voy a dejar aquí. Hay 7 personas. Probad esta URL. Seguramente os dará algún error. Y si se lo da, bueno, con lo que veáis, animaros y dejad lo que veis. Si es un error o veis el comentario de Coming Soon. www.uxfomo.com. Lo dejé en el chat, ¿eh? Nos están robando las memorias RAM para usarlas con ellos. Sí. Sí. Hoy he visto un vídeo de Toro Tocho que se montó un ordenador nuevo en una cajita fractal muy bonita y le puso 2.000 euros de RAM. 128 gigas. Dios mío, ¿eh? Hace un año eso estaba... Pasé la... Uy, Dios, Juan. Ay, perdón. Gracias, Tomás. Voy otra vez. http://uxfomo.com. Ahora sí. Hostia, momento. El http s://. Sigue demorándose. Error, vuelve a intentarlo. ¿Me toma como spam? ¿Qué? Si no, es tan fácil como poner uxfomo.com. Ahora va a ir bien. Bien, ahora sí. Entiendo esta... Aquí está montando... Pero ¿te gustaría realizar...? Pero es que no estoy viendo nada, amigo o amiga. No veo nada en el canvas. Ya es una red flag, ¿eh? Porque debería haberlo soltado. Estamos con el Rapid. Si no, me voy a ir ahora mismo a... muy buenas, Antonio. Me voy a ir ahora mismo a otro archivo nuevo que sea Pro. Se lo voy a pegar otra vez.
y lo voy a lanzar. Y voy a ir viendo a ver qué pasa. A ver, a ver. Voy a abrir mi T. Moviendo píxeles pone. Tiempo estimado 40 segundos. Me voy a alejar un poco. Entiendo perfectamente. ¿Te gustaría que te ayude a dando rienda suelta a la creatividad? Me dice, ¿te gustaría que te ayude a detallar? Yo en el PROM le había detallado todo lo del giro y la sección de cursos y eventos. Pero me dice, ¿te gustaría que te ayude a detallar cada una de las secciones de la landing que has mencionado como el header? No entiendo. A ver, se puso a trabajar. Vale, Edith, sí, no la puedes ver, pero sí, es que no, todavía no se puede ver la página, porque se están propagando los DNS, que son unas direcciones, unos numeritos que... Tomás dice, esto... Cuando esos numeritos se diseminen por todo el Internet, ahí se verá el HTML simple que dejé montado esta tarde. Y se va a ver también cuando lo actualicemos con el que generó aquí Google AI Studio, se va a ver esto. Bueno, no, se va a ver el otro, porque, bueno, también podríamos... No, este se va a poder ver. Mientras tanto, mirad, yo tengo aquí el HTML, bueno, todo el tinglado este que se ve la landing que queremos tener. Faltaría el logo, se lo puedo poner ahora. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir que elimine aquí. Borra este bloque. Se lo voy a decir así y mientras que el Google Stitch trabaja, todavía está trabajando. A ver, ¿te gustaría que descubriéramos? Hazlo todo y no me preguntes. Punto. Decía, mientras que esta máquina está trabajando, aquí voy a... Bueno, aquí le pedí primero que quite esta imagen o este bloquecito. Necesitas inspirarse también, ¿no? Esto también. Vamos a marcarlo con... con azul. Después de quitar esto, voy a revisar si en el botón... No, en el botón le vamos a poner el link a Discord, a nuestro Discord, que es este, por cierto. Y esa URL se quedará, esa landing se quedará en la URL cuando funcione. Y para eso le voy a pedir a Google AI Studio que genere un HTML estático con el CSS dentro y que lo deje alojado en el apartado de código. Y yo después me meteré en el código, descargaré ese HTML y será el que pegaré en el panel de control de Hostinger. Este miércoles, que estuve bastante desconectado de Discord, como he dicho, como lo he puesto ahí en la comunidad, he montado el template de mi nuevo juanpol.com. Ya lo veréis, ya lo veréis. Difiere un poco del Portfolio UX, porque tiene blog. Que por cierto, el Portfolio UX lo he exportado a el que hicimos en Sites, lo he exportado, como dije ayer en la UX Talk,
o antes, y lo voy a compartir hoy mismo a través de mi web, en el mismo link donde puse la versión 1 de Google Sites. Venga, esto lo ha hecho todo y Google Stitch sigue trabajando. Sí, sigue trabajando. Añadiendo sombra pone. Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente. Primero voy a ver el código y en el botón... no, en este botón... No, primero, no, le voy a decir... crea una versión de esta landing en formato HTML con los CSS dentro, que funcione en responsive. Lo hará, pero yo se lo pongo por las dudas. Entonces, cuando me genere este archivo, me meteré en el HTML y le pondré el link a el botón. También le podría decir que añada la información, la metainformación, el título, la descripción, bueno, lo que aparece en la SERP, pero no me voy a comer la cabeza ahora con eso. Vamos a ver cómo está Stitch. Imaginando, terminando. Madre mía, a ver Stitch. Lo que pasa es que me da la sensación... Ah, vale, es como que está troceando todos los... Va por partes, ¿no? Bloque de tarjetas de cursos. Sí, eso se lo podría decir. Se lo voy a pedir. Bien, buena idea, Tomás. Lo ha hecho todo por bloques. Es un poco raro y la verdad es que el diseño es infinitamente... Puso el header, el giro y todos los... Y si yo le digo a Google Stitch, mientras que, como ahora estamos trasteando con esto, vamos a decirle, crea un diseño con todos los bloques, uno debajo del otro, en el orden en el que están comentados en el prompt. Voy mientras tanto aquí y le voy a decir lo que me sugirió Tomás. Un autofix ahí, que lo arregle ahora. Le diré actualiza el HTML. En el bloque head. Añadiendo los meta OG, Open Graph, en el bloque head. Todavía no se lo voy a mandar. Cuando termine de arreglar esto, 45, se está tomando su tiempo. Vamos a ver en Stitch cómo va. Diseñando, casi todo, casi está listo. Moviendo píxeles. Como dije, no entiendo por qué me montó la landing que yo se la expliqué. Se la detallé todo aquí. Aquí. Por piezas, no lo entiendo. Pero bueno, tiene cosas interesantes. Si la monta todo en un frame, que entiendo que lo está haciendo ahora, vamos a intentar iterar cositas. A ver cómo va resolviendo, React, compatibilidad, bla, 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 bla. Redefine. Vale. Stitch. Me siento como hace 6 meses, porque
Ay, ay, ay. Bosquejando. Hola, Gabriel, muy buenas. Bienvenido. Pero las pruebas que hice, estas, bueno, a ver, esto está, ok, bueno, en realidad tengo los cambios, ok. A ver si, a ver si en el HTML que no ha creado, debería haber una carpeta que ponga static o algo así. Le voy a decir otra vez. Crea la versión, crea una versión HTML con el CSS dentro de el diseño de esta landing. Ponla en una carpeta llamada static. Esto si lo pido a Make lo hace sin ningún problema. Se lo pido a Google AI Studio y lo hace sin problema. En realidad, estamos en Google AI Studio. Yo estoy medio, ya estoy mareado. A ver. ¿Te gustaría que generemos alguna variación? Ahora vamos a ver. Bueno, el diseño me parece súper básico y no me gusta. Bueno. UXFOMO, pam, pam. Nada, aquí no hay ninguna vista previa de nada. Aquí hay herramientas de la siguiente manera. He visto que tiene un prototipo. Aquí, si le decimos generar prototipo, entiendo que nos generará los estado obras de los botones, de los links, quizás de los cards. A lo mejor el text input, vamos a probarlo. Nuevo pone, creando prototipo. A ver cómo va. Puso el stat, le creó la carpeta static en Google Studio con el index. Ok. Yo me meto en el index, está todo. Bueno, no le había pedido lo de la información OG, ¿no? No se lo dije, porque no lo hizo. Venga, se lo voy a pedir. Actualiza la versión HTML añadiendo los meta OG en el bloque head. También debería meterle a la carpeta una imagen para que si se comparte el link uxfomo.com, que aparezca el título que vamos a poder editar, la descripción que vamos a poder editar y la imagen que tenemos que subir. Y se tomó su tiempo. Vamos a ver cómo va Stitch. Stitch viene de una herramienta que se llamaba Galileo, si mal no recuerdo. Ok, esto sigue trabajando. Voy a probar una cosa, un segundito. Vosotros no lo vais a ver, pero yo sí. Estaría guay que pudiéramos... el dominio no se propagó todavía. Sigue trabajando esto. Vamos a ir a... aquí. A ver. Ah, bien, 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 bien. Aquí lo hizo, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, está añadiendo, reescribiendo otra vez el código. Pero aquí tiene un componente botón, ok. El HTML.
Mm. Ok, vamos a ponerle el link aquí. Ok, por el momento es este. Save. No, save. Si yo. A ver qué puso. UXFOMO es con F, amigo. Aquí estará también, lo habrá puesto mal, seguro. UXFOMO. Lo autocompletó todo. Me parece bien. Que menos. Ok. Save otra vez. Y lo que puedo hacer ahora es lo siguiente. Ya está grabado, ¿sí? ¿Tengo algún copy directamente o no? Lo selecciono. Está en español, sí. Lo copio. Me lo llevo a esto, aquí, y se lo pego. Lo dejo así y vuelvo a Stitch. Prototipo. Preview. Mobile. Tablet. Aquí ya se lo ha currado un poco más. Lo que pasa es que cómo miro yo, cómo lanzo esto y lo veo con su scroll y todo eso. Tengo que redimensionar la pantalla, a ver. No. You are in detective mode, try clicking around. Sí, yo clico around, pero... Ahí. Ahora. Está un poco raro los mandos estos. Pero mirad que funciona todo. Funciona todo. ¿Por qué no tengo un mando por aquí para aquí? Bueno, lo ha construido bien, ¿no? Si esto ahora lo vamos a llevar a Google Studio. No, está bien. Si lo llevamos a Google Studio, pues lo hará bastante fiel seguro. Están todas las tarjetas bien. Las tarjetas de... Fijaros, las tarjetas de un evento las hizo con su estilo, pero con la estructura que le habíamos puesto nosotros originalmente en Figma Design. ¿Recordáis, no? Podría entrar directamente al archivo y mostrarlo. Vale. Por ejemplo, esto es UXFOMO. Yo quiero ahora que estoy en Google Stitch. Momento. Que he liado aquí esto. Quizás debería haber cambiado la escena. Quiero en Google Stitch, no con el prototipo, sino aquí, iterar cositas. Y aquí no tengo puedo añadirlo al chat. Y esto se ve aquí, perdón. Añado la captura en el chat, ok. Las vistas previas, tenemos editarte. Esto, lo de editar tema, realmente creo que no soy el perfil de usuario. Mirad, nos abre, bueno, por ahí para lo de Dark Mode, nos abre un panel, pone aspecto, color personalizado, radio de esquina, es decir, el borde de radios y la fuente. Por ejemplo, vamos a decir Inter, vamos a usar nuestra Inter querida. Entiendo que aquí, si tenemos distintos font weight, pues utilizará los font weight de Inter. Vamos a darle a aplicar. Empecemos con este cambio. Esto estaba bien. ¿Metió Inter o no?
estoy un poco loco. ¿Y está trabajando? Sí, está trabajando. Mirá, esta especie como de skeleton raro de color. Acabo de revisar un vídeo y en el ítem sitios web, lista de sitios web, deberías tener tu sitio. Es sitios web, lista de sitios web, deberías tener tu sitio web y ahí ir al editor que dice ver. Vale, luego lo miro, Tomás, gracias. Ok, versión con Inter. Es como que está usando la Inter, pero el letter spacing aquí es bueno, está aplicando 1. Ok. Ahora, más cosas. No, perdón, aquí es el prototipo. Aquí. Vale, debe ser, sí, es el interno. Si voy a editar otra vez, editar tema. El dark mode, por ejemplo, yo quiero duplicar esto. ¿Lo puedo duplicar con atajo o no? Duplicar. Control D. O comando D. Ok. Dark mode. Editar. También le podría hacer, entiendo que otros cambios. Como prueba está bien, pero creo que yo me llevaría esto. Me llevaría esta base a Google AI Studio y la iteraría ahí. Y le daría mucho más cariño. No sé si ahora voy a probar, además de usar este tipo de. Hay una herramienta, hay otra función que es variaciones. Bueno, aquí, generate, variations y regenerate. A ver qué hace. Vale, el dark mode lo hace. Lo hace bien. Bueno, esto no sé si me gusta, pero lo hace. Vamos a hacer lo de las. Primero, vamos a decirle que haga variaciones. 3, le puedo decir que aspecto que varíen que cambie las imágenes, entiendo. Le voy a decir traduce los contenidos al inglés. Y le voy a decir que haga 2 variaciones nada más. También cambian el contenido de los textos. Y por ahora esto. A ver. 15 personas conectadas. Dadle un like a este vídeo, por favor. Por favor. Y también, si queréis, podéis, como dijimos antes, entrar a nuestra comunidad de Discord. Ahí estamos todos los días hablando de UX, de UI y de IA. Y los jueves hacemos una charla de voz llamada UX Talk. Quien quiere habla, quien quiere se suma y se queda como escucha. Vuelvo a Stitch y estoy en Stitch y podría en mi otro browser entrar a Hostinger y ver lo que dijo Tomás mientras esto está trabajando. Entro en Hostinger. Lo voy a ver aquí. Dios mío, código de autorización. No, claro, no quiero un momento. Me voy a mi cuenta. A ver. Hostinger, código de autorización. Tengo que activarla. Ok. Stitch sigue trabajando. Tú decías, Tomás. Me gustó el intervalo de actividades nivel YOLO. El YOLO lo he visto y no lo he probado. ¿Qué es? Ahí sí que no tengo ni idea. Mientras tanto voy a ir donde dijiste. Sitios web. Lista de sitios web. Tengo uno solo. Me meto en el panel donde estaba antes. Llego aquí. Ah, amigos, ya sé dónde está. Pero qué raro. Aquí ahora lo veo fácilmente.
Y si me voy a el Chrome, me voy a Hostinger otra vez, aquí, y es aquí en vista general, y no me aparece, está aquí en el otro sitio. Vale, no importa, no importa, voy a hacer clic en el otro navegador. Aquí está, ¿eh? Pone, usa el dominio de vista previa para ver el aspecto de tu sitio web antes de que apunte a Hostinger. Vista previa, me entra en una URL que voy ahora a copiar al Chrome. Mirad, es ni más ni menos que el diseño. Mirad cómo le puse un transform al entrar. Tiene el estado default y el over. Evidentemente esto funcionará de forma responsive como le pedimos. También fijaros que los paddings les da cariño. También le da cariño a los textos. Quizás usa unos font weight, tampoco especificamos mucho, pero ahí está. Y el link debería ser el link de... bueno, sí, el que se va a Discord. El que se va a Discord. Voy a pegar esto otra vez aquí. Yo voy a abrir esto en una pestaña nueva. Sí, se va a Discord. Correcto. No lo quiero mostrar porque ahí la gente está hablando y si quien que se quiera meter, que se meta. Vale. Esto es la vista previa. ¿Veis? Es un Ghost White, Mandrill, bla, bla, bla. Pero funcionó. Y lo que pasa es que todavía el UX FOMO no funciona. No está propagado. Pero mi idea es coger el código. Bueno, no, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. En cuanto se propague el código, aparecerá esto. Stitch. Vamos pivotando. Sigue trabajando con las dos variantes. Le pedimos que cambie imágenes y que ponga todos los contenidos en inglés. Si le pedimos dos variantes, hará dos cosas distintas, supongo. ¿Qué más podemos hacer mientras tanto? Si yo ahora a Google Stitch le digo... Bueno, no, le iba a decir, coge esto y vamos a compartirlo en Google AI Studio. Pero a ver qué hace con las variantes. Porque además, mientras que esto está haciendo las variantes, ¿puedo coger esto y decirle que lo regenere? ¿Qué hará el regenerar? ¿Lo hará otra vez o qué? A ver, le di regenerar. Ojito, le di regenerar y creó... Uy, uy, uy. Vale, él sigue trabajando en la suya. Yo esto le di regenerar. No le di regenerar. Lo selecciono y automáticamente pone una captura porque entiendo que la máquina ya quiere que promptee con la referencia de este diseño. ¿Qué te encantó, Edith? Yo por eso sigo discutiendo de que es muy complejo de usar para inspiración. Ahora entiendo lo que dijiste. Es verdad lo que dijiste el jueves, ¿no? Sí, Tomás. Tengo que reconocértelo. Prefiero inspirarme con Gemini, con Google AI Studio y con las demás. Y Make. Y las demás, ¿no? Lovable, todas. Sí, es un poco lento. Tengo que reconocértelo, digo. Ok, lo selecciono, pero vamos a darle Regenerate. No me digáis que el Regenerate tapó a lo de las variaciones. A ver. No. Aquí estará haciendo las variaciones, digo, y aquí el Regenerate. Vamos a los... Esto es un poco loco, ¿eh?
Pero igualmente la prueba de Stitch está siendo un poco mejor que la que hicimos hace 5 o 6 meses. Me pregunto desde dónde miran este directo las 16 personas que están conectadas. Solamente hablan Edith, Tomás y Antonio. Y Gabriel, ¿no? Era. Y Gabriel. ¿De dónde eres, Gabriel? Vale, ojito que aquí ha cambiado las imágenes como le pedimos. Tendrá que cambiar los contenidos al inglés. No lo hizo. O este será el Regenerate. Ya no tengo ni idea cuál es. ¿Lo pone el nombre? No. Ha cambiado las imágenes, el contenido. Bueno. No, es que esto está... Tengo que hacer trabajo de relojero suizo para redimensionar esto. Dios. Vale. Ha cambiado colores, ¿no? No, ni siquiera. Bueno, mientras que está trabajando, ahora sí le voy a pedir una cosa. Le voy a decir, yo quiero cambiar el logo, pero aquí no tengo forma de pinchar o seleccionar el logo. Lo único que se me ocurre es, porque mirar el código no puedo, ¿no? No, aquí no. Ver código. Podría yo ir al header y cambiarle el código, pero no lo voy a hacer. Quiero que lo haga solo. Entonces, le voy a decir, voy a añadir un logo que tengo, se lo voy a poner en SVG. Ni siquiera, solamente Google Stitch lee los PNG. Se lo pondré en PNG. Y le voy a decir, cambia el logo del header por este que he subido al prompt. Me ignoró. Las variaciones no las hizo y me ignoró. O está pensando. Lo voy a probar otra vez aquí. Le adjunto el logo en PNG de UXFOMO. Muestra este logo que adjunto al prompt en el header de la landing. Y la tengo seleccionada. Vamos allá. Cambios guardados. Pero el logo no está por ningún lado. No. Es en blanco y negro. Nada, no me hace caso o yo estoy usando mal la herramienta. Que no voy a decir que no. No pasa nada. Voy a coger la que está, la original, y me la voy a llevar a Google Studio. Compartir. Era compartir. Sí, era compartir. No, era, perdón, era more. Exportar. No le voy a decir nada más. Se va a Google Studio. Aparece un prompt. Uy, se fue a mi cuenta personal. Bueno, no pasa nada. Pega lento de cojones el HTML que se trae de Google Stitch. Me estoy esperando a ver si va a pegar alguna imagen. Creo que no, ¿no? Yo le digo build. Adelante. Una hora llevamos. Aquí Stitch no hizo nada, ¿no? Sinceramente no sabría cómo añadirle más cosas. Por ejemplo, si yo quiero aquí
Voy con otra imagen. Cambia la imagen del giro. Cambia la imagen del giro por la que adjunto. Me busco una imagen cualquiera en mi carpeta de, bueno, un cover mío de un vídeo de YouTube, ¿no? Y nada. Vamos a dejarlo ahí a ver qué hace. Me voy a ir a Google Studio. Estaba en esta... Un momento. Esto es la landing básica que podemos quitar. Aquí está generando la de la grande. La hará tal cual. A ver. Dice Gabriel, soy de Entre Ríos, Argentina. Me está ayudando mucho tu canal. Gracias por contármelo, Gabriel, y bienvenido. Tengo muy buenos recuerdos de Entre Ríos. Muy buenos recuerdos. Lo he recorrido todo en bici también. Y tengo un recuerdo muy especial de haber ido ya no sé cuántas veces a un sitio que está cerca de Colón, que se llama Ruinas del Viejo Molino. Y muy buenas, Jokercito. Le di al Degenerate, totalmente. Vale, a ver qué hizo esta gente. Tal cual como dijimos, o supuse, mejor dicho. Full screen. Le pone los... Vale, pone cosas, estados en los botones, en los links, en las tarjetas también. O añade interactividad o interacción en el bloque de tabs. Y las tarjetas se van como filtrando, por lo que veo, sí. ¿Por qué debería unirme? Próximos eventos. El diseño lo había hecho bien, el CTA. ¿Expandirá la fax? No. Me faltó eso. Los prompts con el cambio de imagen. Cambio de imagen, o el de cropeado, mejor dicho. También el botón del text input. Y evidentemente el responsive de esto va a funcionar de forma bastante decente. Mirad el blurreado que pone al menú. Perdón, aquí esto tengo que quitarlo aquí. Ok. Y aquí ya lo puedo iterar un montón. Bien. ¿Qué he sacado en conclusión? Que es lento, como decía Tomás. Que para una landing muy simple como esta está perfecto. Porque la hice en 2 minutos. Y entiendo que si quiero hacer este flujo de pegar un HTML plano, podría trabajar tranquilamente como hice esta landing, pero con algo un poquito más complejo. El único secreto es ir a Google Studio, crear una versión estática HTML con los CSS o los JavaScript dentro, copiar todo ese código y subirlo aquí. Editarlo y meterlo todo aquí. Y ya está.